Ya nos acompaña en nuestro programa Daniel Gataz, quien es doctor en ciencia política, también especialista en economía. Daniel, un placer, como siempre, que nos puedas acompañar, bueno, ahora vía virtual, pero un gusto que nos acompañes. Un gusto, Ariel, como de costumbre, y agradecido por la invitación, Bueno, Daniel, muy generoso. No, por favor, al contrario, un placer que siempre nos acompañes y bueno, como observador de la realidad, todos sabemos que lo que priorizamos los argentinos es la salud y el gobierno está dando una batalla con resultados positivos, pero sin dudas que se arman debates en torno a esta situación. Y uno de ellos, que se instaló en la semana, particularmente el ministro de la Corte Suprema, Lorenzetti, también habló del tema, del límite, ¿no?, de ciertas medidas de este tipo que no afecten las libertades o los derechos individuales. ¿Qué lectura podemos hacer al respecto? Bueno, yo te diría que en principio hay que aclarar, y la gente en esto no hay ningún debate, creo, los derechos no son absolutos, salvo, me refiero a los derechos individuales, salvo algunos derechos específicos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad de culto, a la libertad de conciencia, pero el resto de los derechos, la mayoría de los derechos individuales tienen que ver con la reglamentación, eso lo especifica incluso nuestra propia Constitución, que se basan en leyes que reglamentan el ejercicio, pero por supuesto aclarando que las leyes que reglamentan el ejercicio no pueden alterar la esencia del derecho. Esto me parece que es básico, ¿no? Es central plantearlo. Pero este tema de la limitación de los derechos se da solamente en cuestiones absolutamente excepcionales. Y yo creo que estamos frente a una cuestión excepcional, que es la pandemia. No hay ninguna duda que la pandemia es una cuestión excepcional, pero lo que pasa, y en esto coincido con Roberto, lo que no podés es estar permanentemente en un estado de excepción. Claro, tal cual, ¿no? Y de pronto, sin tener en cuenta que tal vez hay determinados sectores que, con los cuidados necesarios, necesitan de alguna manera un respiro y poder ponerse en marcha, porque, como decíamos recién también, está el debate en torno a lo económico, ¿no? Vos sabés, Ariel, que yo he planteado esto, de que me parece una barbaridad de tomar la economía versus la salud como si fuera un oxímoron, ¿no? Una locura, una figura retórica opuesta. Digo que es una barbaridad porque en realidad el trabajo genera sanidad mental en las personas, los hace integrarse a un proceso productivo, se sienten útiles y por supuesto eso también te mejora tu salud personal, y la salud personal cuando mejora la productividad y la eficiencia. O sea que son dos cosas que van de la mano. Entonces de ninguna manera son contradictorias. Lo que pasa es que nunca habíamos vivido nosotros una situación de esta naturaleza con un virus tan agresivo como es el COVID-19, que obviamente ha generado una situación de muchísimo temor en la gente, y no solamente de temor, un temor fácilmente comprobable por la enorme cantidad de muertos que ha habido en el mundo. Y fíjate que me parece que hay que hacer un análisis también, yo diría económico, y un análisis sanitario. El análisis sanitario para mí es muy clarito. La Argentina está hasta ahora, yo diría, ganando la batalla. Me parece que han sido algunas medidas muy interesantes, el tema de la cuarentena. Me parece que los asesores médicos que tiene el presidente son gente muy seria, y me da la impresión de que estamos ganando esa batalla. Y te voy a hacer un cálculo muy simple, 2 o 3 cálculos, si a vos te parece. No la quiero a la gente agobiar con números, pero en Estados Unidos, que tienen nada más y nada menos que 330 millones de habitantes, es decir, 7 veces y medio lo que tenemos nosotros, los muertos son 100.000 y nosotros tenemos 500. Si nosotros multiplicamos los 500 o multiplicamos nuestra población por 7 veces y medio, nos tendría que dar, tendríamos 3.500 fallecidos. No sé si es fácil de entenderlo para la gente de manera tan rápida, ¿no? Pero si multiplicamos 500 por 7, y Estados Unidos tiene 100.000 fallecidos. Alguno podría decir, bueno, ese es un análisis sesgado porque Estados Unidos está en el hemisferio norte. Bueno, podemos compararlo con lo que le pasa a Brasil. Con Brasil tenemos una situación muy curiosa porque tiene 4,7 veces lo que es nuestro país desde el punto de vista de la población.
Y si nosotros multiplicamos los 500 muertos que tenemos por 4,7, que sería la población que tiene Brasil, tendríamos 2.350. Y ellos tienen la módica suma de 24.500. Es decir, una cifra realmente, una diferencia notable en cuanto a la cantidad de óbitos que ha habido en los distintos países. Y me parece que eso tiene que ver también con que tanto en Brasil como en Estados Unidos ha habido una conducta, yo te diría, más liberal, si se quiere, desde el punto de vista de lo que son las libertades individuales. Y bueno, eso también ha generado que haya habido mayor cantidad de contagios. Claro. Y por supuesto, cuando hay mayor cantidad de contagios, hay mayor cantidad de muertos. Claro, sin dudas, y de hecho por ahí también se apoyan las medidas del gobierno en el sentido que los resultados son positivos. Y Roberto planteaba en su columna el trato paternalista por parte del presidente y de pronto también el hecho de concentrar el poder, que son necesarias, por supuesto, estas medidas en estas situaciones, pero claro, sin duda que con un poder judicial de feria, con la suma del poder por parte del presidente, ¿esto lo ves como que conlleva riesgos o es un debate inútil planteárselo? No, a ver, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una resolución en la 1/2020 en la cual alerta sobre los comportamientos autoritarios que podrían llegar a tener algunos gobiernos, fundamentalmente los gobiernos que son bastante fundamentalistas. Me parece que por supuesto es una alerta, me parece que por allí, aprovechando la problemática de la pandemia, se pueden utilizar para otras actividades non santas, diría, ¿no? Como las que mencionó Roberto, algunas cuestiones de tratar de cancelar algunas actuaciones judiciales, sí, que realmente son muy importantes. Pero me da la sensación que no hay un riesgo importante desde el punto de vista autoritario. Sí, alguna torpeza, te diría, en cuanto al manejo de los números por parte del presidente. Es inexcusable que un presidente compare a un país con otro país y se equivoque en los números, claro, porque eso genera realmente una situación de mucha tensión entre los países. Sin duda. Daniel, y por allí da la sensación que medidas de este tipo y prolongadas en el tiempo, como la que estamos viviendo en esta cuarentena, un gobierno como el actual las puede tomar con las medidas más extremas que hemos visto, como digamos, privar a los habitantes de una villa que puedan trasladarse por precaución sanitaria, obviamente, y otras medidas. Y un gobierno como tal vez el anterior, no sé si podría haber llegado a tomar estas medidas sin una crítica muy fuerte. ¿Se puede hacer esa lectura? Sí, yo creo que sí. El peronismo tiene esa característica histórica de manejarse de manera más cómoda en el poder, ¿no? Y de soportar quizás digamos, ataques que a veces hace la oposición. El peronismo, vos sabés que es muy variopinto, y la mayoría de los gobiernos peronistas tienen esta característica, ¿no? Huelen el poder, lo manejan con bastante criterio. Eso no significa un hecho positivo, no lo estoy planteando como una cuestión valorable, pero es una realidad fácilmente de demostrar, ¿no? Se manejan bien, fundamentalmente, y siempre, generalmente, tienen como aliados, como sus adláteres a los sectores sindicales, que en buena medida ayudan, ¿no? En cambio, los otros gobiernos, teniendo en contra el sindicalismo, es todo un problema. El tema económico, por supuesto, es otro tema gravísimo, ¿no? Pero el tema económico, por eso yo creo que también hay que decir las cosas como son, el tema económico no solamente lo enfrenta la Argentina, lo enfrenta todo el mundo. Fíjate que Estados Unidos se estima que va a perder 40 millones de empleos, es decir, más del 10% del total de la población que tiene. Si uno lo relacionara con la población económicamente activa, el número crece, el porcentaje. Entonces, digo, es un problema mundial. Es posible que ellos tengan mucha más capacidad para salir adelante, pero me da la sensación de que la Argentina también puede encontrar algún hecho favorable en todo esto, como por ejemplo tratar de arreglar la deuda externa. Nunca se lo había visto, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tan proclive a ayudar a la Argentina, que se resuelva, incluso con quitas importantes en la deuda, con prórrogas en los pagos a 2, 3 años, etcétera, etcétera. Es decir, que es un momento para que la Argentina resuelva ese problema y se vaya planteando
la pospandemia para ver cómo vamos a salir de esta tremenda crisis que va a dejar secuelas muy importantes en el mundo. Sí, Daniel, es necesario que para lo que se viene en el escenario económico, el gobierno cierre primero este frente de renegociación de deuda para después empezar a poner en marcha sector por sector, porque cada uno va a reaccionar de distinta forma, ¿no? De acuerdo a cómo sea su realidad, ¿no? Así es, y además de eso me da la sensación de que es una enorme oportunidad para los argentinos y para el mundo entero de empezar a valorar algunos trabajos que antes no eran valorados, ¿no? Especialmente aquellos vinculados a lo que están en la trinchera, a la seguridad, a la sanidad, y me parece también que podemos cambiar algunas conductas, ¿no? en nuestra vida. Me parece que eso es lo único positivo que uno puede sacar de una tragedia como la que se está viviendo con esta pandemia. Daniel, hemos tenido últimas semanas con turbulencias financieras, con variaciones en el dólar, presión sobre ese tema. ¿Qué escenario imaginás para el corto plazo, ¿no? Que si es que se puede pensar en algo en particular? Bueno, me da la sensación de que si uno relacionara desde el punto de vista económico los niveles de emisión monetaria con la cantidad de dólares que hay circulando en la Argentina, no hay ninguna duda que va a seguir habiendo presión sobre el dólar, particularmente sobre el dólar blue, porque el dólar oficial es un dólar ficticio, un dólar que establece el Estado según un criterio de escritorio. Claro. Pero va a haber una presión significativa. Ahora más cuando hay control sobre el dólar bolsa, que era un mecanismo legal de acceder a dólares, va a haber un crecimiento también mayor, estimo yo, del precio del dólar blue. Por supuesto, en alguna medida controlada. Estaba leyendo hace un ratito que hay algunos bancos que ya no van a vender dólares. Yo les decía a mis amigos que muy posiblemente lo que podría llegar a ocurrir es que a partir del 1 de junio, que estamos muy cerquita, posiblemente limiten y eliminen eso de los $200 que podríamos comprar cada una de las personas, y eso sí podría tener aún un impacto mayor en el dólar blue, ¿no? Y en otras sí, la gente tendría ahí sí o sí que canalizar sus ahorros quizás a actividades más productivas, como podría ser la construcción, o podría ser, por ejemplo, la compra de acciones, es decir, otras alternativas de inversión. Sí, y habrá que estar atentos también a cómo influye todo esto en la inflación que tanto nos preocupa. Daniel, ya estamos sin tiempo, agradecidos como siempre por acompañarnos en nuestro programa con estos conceptos tan claros. Para mí es un honor, Ariel, y les mando un abrazo grande y deseo que pronto salgamos de esta problemática sanitaria y económica.